y en uno de los modelos para la participación. Esa es la ligazón. No se puede prescindir en este modelo para cumplir las dos condiciones, eficacia y competitividad. Para eso necesitas capacitación tecnológica, manejo oportuno e información oportuna sobre nuevas tecnologías, y necesitas información de mercado. Hace falta un sistema productor de mensajes, de información. Para este modelo necesitas la comunicación para capacitar, pero además para organizar, para que haya equidad. Lo que planteo es que para cualesquiera de los dos modelos, un sistema de comunicación debe ser imprescindible, aunque no suficiente, para que haya desarrollo rural. Esa es la ligazón. Quizá no enfaticé bastante eso. No puede existir. Evidentemente, que manipules al productor rural, llevándole propuestas autoritarias, verticales, proponiéndole que adopte tecnología, ya los llamados clásicos de la comunicación rural, Rogers, Scrum, descubrieron, un poco preocupados, más que preocupados, yo diría aterrorizados, que después de 20 años de implementar en la práctica, operativamente, los modelos teóricos que ellos habían elaborado, no se avanzaba un paso. El sistema era totalmente ineficiente. Y lo que yo estoy tratando de demostrar es que este modelo de interlocución y la práctica de la pedagogía masiva audiovisual son de enorme eficiencia en cualquiera de los dos modelos. Te voy a dar un ejemplo. Ahora, antes de irme a Roma, tuve que ir al norte de Chile. Habíamos producido un curso de ganado caprino. Lo produjeron Lucho y Federico. Varios bloques, de los cuales usamos, en un caso un bloque, en otro caso dos, pero un total cada bloque de 6 programas. En total, el bloque, tal como quedó, porque esa era la aplicación experimental e introdujo correcciones, tiene ahora ¿cuántos? 15 programas. 6 programas de 15. El costo total de producción del paquete es del orden de los $3.000 por programa. ¿No es así? $3.000 por programa. Con una enorme economía, evidentemente, y una sobreexplotación. Empezó él y luego siguió compadre haciendo. Para aplicar este paquete, fuimos a hacer un curso de formación de los capacitadores audiovisuales, que eran todos los viejos extensionistas de la Comisión Caprina y de las empresas de transferencia tecnológica, y reunimos 24, en un taller, en un pick-up, taller intensivo de capacitadores audiovisuales. Muy bien, calculamos todos los costos del pick-up: alojamiento, alimentación, desplazamiento, salarios de estos 24, salarios de las 6 personas, instructores que hicieron el taller. Creo que incluiste mi salario. No, el tuyo no. El mío no, no, tendría que haberlo incluido, de muy alto. Ah, por eso. Bueno, por eso no lo incluyó. Pero todos esos salarios, todos los gastos operativos, gasolina, todos los gastos, arriendo de vehículos, y se hizo como parte del taller, de la formación, en la aplicación experimental, parte práctica del taller, se capacitó a 233 productores caprinos. ¿Está claro esto? Muy bien. ¿Tú quieres dormir? Tengo. Pero voy a tratar de hablar porque... Bueno, ¿listos? Bueno, los compañeros me pidieron que hablara de una cierta cantidad de temas. Un poco en esta parte introductoria del taller, retomando la metáfora que usó ayer Santiago. En el taller fundamentalmente ustedes van a aprender a manejar un conjunto de herramientas o instrumentos. Él hablaba de manejar un bisturí. En esta primera parte han además visto algunos elementos de para qué manejarlo, con quién, para estar seguros de dónde vamos a meter el bisturí, por muy bien que lo manejemos, y estar seguros de que estamos cortando el apéndice y no la yugular. Entonces, toda esta primera parte y lo que
Rosenfeld os va a decir más tarde, tiene que ver con la localización dentro de un marco referencial de nuestra actividad como comunicadores. Es cierto que si ustedes no manejan ese marco a un nivel básico, elemental, pero no simplista, se van a transformar de comunicadores en simples apretadores de botones. Se pueden transformar de comunicadores para el desarrollo rural en videístas, en videastas o en videotas, simplemente a fuerza de manejar botones sin saber para qué. Completando, creo, o avanzando en esta primera etapa de crear un marco referencial para que lo que después van a aprender de manejo de equipamiento o a refrescar, porque muchos ya lo tienen, el manejo de equipo, sepan no solo cómo usarlo, sino puedan denunciar el porqué, la base del cómo que se les recomienda. Porque lo que van a ver en el taller en cuanto a manejo de equipos no es simple tecnología, ni es trivial, ni es gratuito, tiene una fundamentación. Y esta fundamentación es la que yo voy a ayudar en forma muy esquemática a completar en esta charla. Voy a comenzar exponiendo modelos de desarrollo rural y tratando de diferenciar en forma, de nuevo, elemental, crecimiento de desarrollo. Voy a plantear después modelos y teorías de información y comunicación para hablar después de un capítulo particular de la comunicación para el desarrollo rural, que es la pedagogía audiovisual. Y la voy a situar dentro de este marco referencial. Y por sugerencia de Santiago, dado que todos los que estamos aquí ya hemos tenido experiencias de comunicación para el desarrollo, en lugar de empezar a desarrollar una charla quizá estéril, no les voy a hablar de México, que lo conocen, pero voy a analizar muy sintéticamente algunas de las experiencias en que, muy de cerca, a veces, un poco más distante otras, he participado a nivel mundial en el desarrollo de esta propuesta particular de pedagogía masiva audiovisual. Así, avanzaremos un poco en la construcción de este marco referencial y vamos a poder comparar nuestras experiencias mexicanas con otro tipo de experiencias para de ahí poder deducir cuáles son los denominadores comunes de estrategias llevadas a la práctica, cuáles tuvieron un cierto éxito y cuáles fracasaron. Y hay una buena cantidad de fracasos a anotar, y serán fracasos si no somos capaces de reflexionar sobre ellos, tomarlos como experiencias y obtener enseñanzas que nos permitan reducir el riesgo de fracaso en nuevas experiencias. Y en ese caso formarán parte de esta prolongada, extensa y diversificada investigación operativa que hemos estado realizando en los últimos muchos años. No digo cuántos, pero muchos. Vamos a comenzar con dos modelos extremos, exagerados, arbitrarios, inexistentes en la realidad, de lo que se ha dado en llamar desarrollo rural. ¿Por qué el desarrollo rural? Desarrollo rural fundamentado en una serie de acontecimientos a nivel mundial que se produjeron fundamentalmente en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. De esa, después hubo muchas otras. Al terminar la Segunda Guerra Mundial hubo todo un proceso de cambios en el mundo, pero la Segunda Guerra Mundial había sido el detonador de ciertos cambios. Algunos de estos cambios fueron la necesidad de enviar jóvenes al frente de combate y la necesidad de incrementar la producción de alimentos y materias primas destinadas al esfuerzo bélico. Evidentemente, en esta situación de pérdida de mano de obra en el área rural y necesidad de incrementar la producción, textiles, algodón para los explosivos, alimentos para el frente de combate, la estrategia trazada fue clara: optimizar el capital más disponible, el recurso más disponible, capital. Y se procedió a un proceso acelerado de mecanización del sector rural.
Esto sobre todo en los países más desarrollados, que además eran los que estaban en conflicto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, no se procedió a transformar, como alguna vez un dirigente romano dijo, transformar las espadas en arados, sino que se trató de transformar los tanques en tractores. Hubo un periodo de crecimiento vigoroso de los procesos económicos, enriquecimiento incluso, y creación a nivel urbano e industrial de fuentes de trabajo muy abundantes que permitieron que los desmovilizados rurales no retornaran al campo, sino que quedaran en las ciudades. Se produjo además simultáneamente, al terminar la guerra, y sobre todo en los países subdesarrollados, los que ya eran independientes como tales, y los que se independizaron en las 2 décadas subsiguientes, un proceso de preocupación por el bienestar de la población. Y la preocupación por el bienestar de la población condujo a la protección de la salud. Y se utilizaron las vacunas, conocidas ya desde el siglo pasado, las sulfamidas, descubiertas durante la guerra, los antibióticos, también descubiertos durante la guerra. La aplicación de estos 3 elementos y la mejora en la calidad del agua potable significaron en un determinado momento lo que se llamó la explosión demográfica, y la población mundial comenzó a crecer a ritmo acelerado, mucho más en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Los demógrafos analizaron las tendencias y rápidamente llegaron a algunas conclusiones. Mayor aumento de población era directamente relacionable o proporcional a los menores niveles de nutrición, a los menores niveles de educación y a los menores niveles de trabajo formalizado. Cuando faltaba trabajo, había analfabetismo y había desnutrición, la natalidad subía vigorosamente. En una cierta época, en el mundo rural, un productor rural tenía 10 hijos, de los cuales podían sobrevivir 3, 4. Estos 4 hijos eran mano de obra, el único capital del trabajo que él podía reproducir autónomamente, eran seguro social en caso de enfermedad, los hijos lo reemplazaban en el trabajo, y seguro de vejez. Alguno de los hijos recibía a los padres ancianos en su casa cuando ya no eran productivos. En base a esto, y debido a las altas tasas de mortalidad infantil, el hombre rural se reproducía con tasas muy altas. El aumento de los sistemas de salud y de protección, la mejora en los sistemas de dotación de agua potable, redujeron la mortalidad infantil a niveles nunca antes vistos. En estos momentos, los países más subdesarrollados nunca alcanzan mortalidad infantil superior al 200 por 1000, salvo en algunos bolsones. Y en los países desarrollados, la mortalidad infantil está en torno al 10 por 1000 de niños nacidos vivos. Esto significó una explosión demográfica. Paralelamente, al menos en América Latina, todo un grupo de investigadores y propulsores de políticas para los países propusieron como acceso o vía al desarrollo la sustitución de importaciones y, por lo tanto, la industrialización de los países. Fueron decisiones políticas con asesoría científico-técnica, y las decisiones y los decisores son urbanos. La mayor parte de lo que se denominó industrialización se transformó gradualmente en crecimiento urbano y no necesariamente en creación de fuentes de trabajo, y desde luego siempre en torno a la periferia urbana, en la cual los gobernantes, decisores elegidos políticamente, tenían que responder y satisfacer las demandas de su clientela, fundamentalmente del trabajo. Pero sucedía que en aquel entonces el dinero, el insumo dinero, tenía un costo bastante elevado y la capacidad de endeudamiento de los países era baja. Por lo tanto, las vías para reunir el capital necesario para la industrialización eran el ahorro interno y una redistribución de la riqueza. En aquel entonces, no se olviden, en América Latina,
el 60% de la población era rural y solamente el 40% de la población era urbana. ¿De dónde se podía obtener dinero? De la población rural. Y se crearon mecanismos, sistemas de precios, regulación del mercado, por vías directas a veces, indirectas otras, que comenzaron a extraer del área rural los recursos financieros que los países presuntamente iban a destinar a la sustitución de importaciones por la vía de la industrialización local. En opinión de los técnicos del organismo que inicialmente apoyó y recomendó la idea, años después llegaron a la conclusión de que la propuesta no había sido el éxito que esperaban. Porque, si bien los países subdesarrollados comenzaron a industrializarse, mientras tanto los países industrializados entraban a nuevas etapas de desarrollo y capacidad industrial. El momento álgido se ve ahora, donde los países industrializados exportan industrias o poluentes o con altos costos externos o peligrosas, y se reservan para sí el desarrollo de ciertas industrias mucho más limpias, mucho más eficientes y que permiten un mejor control y que además ofrecen mayores niveles de ganancia. El resultado es que esa estrategia no tuvo el éxito esperado. No digo que haya fracasado, pero no tuvo el éxito que se esperaba. Pero mientras tanto, todas las medidas tomadas iniciaron y sostuvieron un proceso migratorio del campo a la ciudad. Nos encontramos entonces con dos problemas demográficos. Desde 1940 hasta el 2000, que está ahí a la vuelta de la esquina, la población creció del orden de los 2.500 millones de habitantes hasta los 5.500 millones actuales. Es decir, hubo un incremento sustantivo de la población, mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Pero simultáneamente se produjo otro fenómeno, los cambios en la distribución a través de migraciones internas y aún externas. En el año 40, el 60% de la población era rural y el 40% de la población era urbana. Actualmente se han invertido exactamente los indicadores y hoy tenemos en América Latina un 60% de población urbana y un 40% de población rural. Con mucha atención a estas cifras. No siempre son fidedignas, no siempre son creíbles. Estoy ahora trabajando en un país cuyos dirigentes se sienten la avanzada de la economía actual y que establecieron hace 15 años una ecuación formidable y tramposa. La ecuación, o la lógica, o el silogismo es esta. Un país desarrollado tiene poca población rural. Estoy hablando de Chile. Salieron al campo y vieron que la población rural era significativa, era más del 40%, era más del 50%. Pero ellos querían sentirse país desarrollado. ¿Qué hicieron entonces? Cambiaron los indicadores. Y hoy, en Chile, es urbano todo habitante que habita en una concentración de más de 50 casas o más de 250 habitantes. Ese ya es urbano. Por lo tanto, Chile solo tiene un 17% de población rural, según las cifras estadísticas. Esta manipulación de las cifras es habitual en el mundo científico y en el mundo político y van a tropezar con ella en muchas oportunidades. Pero lo cierto es que ha habido cambios significativos y aunque estas cifras no son enteramente fidedignas, pero reflejan, quizá con ciertas variaciones, una realidad. El incremento vertiginoso de las ciudades y el estancamiento en el crecimiento de la población rural. No disminución, sino estancamiento. ¿Pero qué nos dice esto? Nos dice que cada vez menos pobladores rurales, productores agropecuarios, pesqueros y forestales, tienen que alimentar a una proporción cada vez mayor de ciudadanos urbanos que no producen alimentos, producen otro tipo de productos, pero no alimentos. Y entonces, cuando la situación se torna peliaguda, se denuncian las alarmas de hambre,
Se dan varios factores, aparece una plaga de langosta, una peste, y aparece el hambre en extensas regiones del mundo. Y en ese momento nace la que fue denominada Revolución Verde. Acá, algunas de las propuestas elaboradas durante la Segunda Guerra Mundial a obtener aumentos de productividad agropecuaria que permitan alimentar esta cantidad creciente de ciudadanos urbanos. Y nace así la Revolución Verde. Según algunos, y yo comparto la opinión, es la revolución que más víctimas ha causado en la historia de la humanidad, por lo menos en el entorno campesino. Pero es cierto que contribuyó a la autosuficiencia alimentaria de multitud de países. Por ejemplo, la India, un país que sufría de hambrunas permanentes, a partir de la aplicación de las propuestas de la Revolución Verde, pasó a ser un país exportador neto de alimentos. Lo cual no significa que la cantidad de hindúes que pasan hambre haya disminuido, porque el problema del hambre no es un problema de producción y cantidad de alimentos disponibles, sino un problema de poder adquisitivo y, en segundo lugar, de distribución. Pero la Revolución Verde contribuyó a que países que eran dependientes del exterior, y durante años la dotación de alimentos fue utilizada como herramienta de negociación política, dejaran de ser dependientes y pudieran pasar a ser exportadores. En torno a estos problemas, estas ideas y estas propuestas tecnológicas, se estableció y elaboró una propuesta que yo voy a hacer tan esquemática que va a parecer casi ridícula. Pero es un poco para poder comparar dos extremos, sabiendo que ninguno de los dos se encuentran en la realidad en estado puro, sino que son aproximaciones que nos permiten reflexionar. Entiendas entonces que voy a hablar de dos modelos de desarrollo rural. Después veremos si son de desarrollo o de simple crecimiento de la producción y la productividad agropecuarias, con fines de poder establecer comparaciones. Los modelos, insisto, es difícil encontrarlos en el estado en que los voy a describir en la realidad. Ambos modelos requieren de una decisión política, la doy por sentada. Tiene que haber una decisión política y de política económica para iniciar un proceso de desarrollo rural. Tomada la decisión, el primer elemento que se pone en juego es el recurso dinero, el capital. Y este capital, en este modelo, es volcado fundamentalmente a infraestructura, obras de irrigación, caminos, sistemas de acopio y almacenamiento, sistemas de procesamiento. A esto se dedica una gran cantidad de dinero. Estas obras son en general realizadas, impulsadas, manejadas por el Estado en la mayor parte de los países, habiendo excepciones. ¿Cómo aparece de nuevo el dinero? El dinero aparece a nivel del productor agropecuario, pesquero y forestal, aparece bajo la forma de crédito. Y el crédito, de nuevo, en términos generales, con todas las excepciones, viene amarrado a un paquete tecnológico. El crédito, en general, ha venido siempre amarrado a un paquete tecnológico. Este paquete tecnológico incluye agua, dotada en general por la infraestructura, bombas, diques, canales. Incluye maquinaria, e incluye agroquímicos. Fertilizantes, pesticidas, maduradores, floradores precoces, toda la gama de agroquímicos que se usan como parte componente de este paquete tecnológico. Y por último, lo que es sustantivo, semilla híbrida. El crédito entonces está ligado, vinculado y relacionado estrechamente a este paquete tecnológico.
Luego vamos a analizar algunos de los elementos por separado. Pero para completarlo, digamos que este modelo tiene o se autoimpone condiciones. Condiciones. Y las condiciones de este modelo son que sea eficaz desde el punto de vista financiero y competitivo en el mercado internacional. Estas son las dos condiciones básicas, dentro de muchas otras, que el modelo tiene o se autoimpone o se le colocan al modelo. Esta agricultura es una agricultura que usa, desde luego para la construcción del paquete tecnológico, dosis significativas de investigación científico-técnica. Usa agua, producto de la inversión en infraestructura, usa una enorme cantidad de maquinaria, y usa la maquinaria intensivamente para reemplazar la mano del hombre. Y usa modelos de producción, sobre todo vegetal, que exigen un alto nivel de uso de los agroquímicos, que en general también son aplicados mediante maquinaria, lo cual vuelve a intensificar el uso de la maquinaria. Ahora bien, con frecuencia el agua hay que bombearla, y con frecuencia los sistemas de bombeo son motores a explosión, gasolina o diésel. La maquinaria se mueve mediante un combustible, gasolina o diésel. Los agroquímicos o son obtenidos directamente de los procesos de procesamiento del petróleo y de transformación del petróleo, o requieren de la energía que da el petróleo para generar los productos químicos necesarios. Para estas tres cosas, entonces, pero fundamentalmente para estas dos, esta agricultura requiere del petróleo. Yo este modelo lo he denominado agricultura del petróleo. Es un modelo que, según los cálculos hechos por dos investigadores estadounidenses, Steinhardt y Steinhardt, para producir una caloría de alimentos, invierte 9 calorías de energía que se obtiene fundamentalmente del combustible fósil no renovable que es el petróleo. Se darán cuenta que si para cada caloría comestible que producimos tenemos que invertir 9 calorías de obtenidas del petróleo, y dado que el petróleo es un combustible fósil no renovable, el modelo tiene plazos históricos fijos, que son los del agotamiento del petróleo, a menos que aparezcan nuevas fuentes de energía. Se han probado y hemos visto lo que ha sucedido con la energía nuclear. Postulada en la década del 50 y el 60 como la fuente abundante y limpia de energía, Chernobyl y 3 Miles demuestran los riesgos de la energía nuclear, y en estos momentos hay un retroceso y un abandono desde luego de la construcción de centrales nucleares, y el abandono incluso de centrales nucleares que estaban funcionando. Hay un movimiento severo de sanción o de prevención de los riesgos que implica la energía nuclear. Y la otra fuente alternativa de energía a la que podríamos tener acceso es la energía de fusión nuclear, con la cual hubo enormes esperanzas. Hace 3 años salió incluso la noticia de que se había logrado la fusión nuclear en frío, pero hasta el momento, y pese a todos los avances científicos, esa nueva fuente de energía inagotable no está operativa, y lo que con optimismo hace 20 años se decía, en 5 años más tenemos energía de fusión, hoy los científicos, no digo ni cuidadosos ni serios, realistas, calculan que quizás dentro de 50 años tengamos energía de fusión. Es la energía que se genera y produce en el interior del Sol, un poco diferente de la energía de una bomba nuclear, que es lo que hay en los reactores nucleares, una bomba nuclear que estalla muy lentamente. Por lo tanto, si no aparecen nuevas fuentes de energía, este modelo tiene un límite histórico total. No se puede seguir
produciendo más alimentos simplemente porque el costo en energía fósil no renovable es excesivamente elevado. Quizá los optimistas plantean que van a aparecer nuevas formas y fuentes de energía y que se va a poder mantener este modelo. Suponiendo que así fuera, de cualquier manera, nosotros tenemos que pensar y plantearnos si es posible seguir alimentando a la humanidad con un sistema que plantea tal nivel de ineficiencia y de derroche energético. En algún momento, simplemente, económicamente, no va a ser posible. El análisis que hicieron estos dos autores, Steinhardt y Steinhardt, nos dice que si tenemos aquí la energía invertida para obtener una caloría de alimentos, desde un centésimo de caloría hasta 20 calorías, cuando uno toma los modelos productivos, encuentra que el modelo tradicional de las zonas tropicales, de pueblos migratorios, tumba, roce y quema, está aquí. Tumba, roce y quema consume un centésimo de caloría por caloría producida. Los cultivos tradicionales de bajo nivel tecnológico, de arroz, de papa, y la crianza no estabulada de animales menores, gallina, cerdo, etc., se sitúan aquí, muy cerca de un equilibrio, una caloría invertida por caloría de alimentos obtenida. Y varía. Hay animales de alto rendimiento, como el cerdo, otros de más bajo rendimiento. El punto más álgido de consumo de energía para obtener una caloría es la pesca de altura. Consume 20 calorías para obtener una caloría comestible. En las partes intermedias está el ganado estabulado y las tecnologías modernas de producción de la mayor parte de los productos, salvo quizá el arroz. Bueno, evidentemente no podemos proponernos ni remotamente volver al sistema de tumba, roce y quema para alimentar a la población humana. Sería absurdo. Algunos grupos de campesinos llamados de subsistencia, los que hoy se denominan inestables, pueden sobrevivir porque sus niveles de consumo energético están por aquí. Es decir, obtienen siempre más energía que la que consumen. Pero es evidente que para estos otros sistemas, que son los sistemas de agricultura moderna, la viabilidad y la eficiencia son por lo menos dudosas. Estas son algunas de las características de... Para comparar, y repitiendo que es un modelo totalmente teórico, inexistente en estado puro, vamos a ver el otro modelo, que así como este lo denominé agricultura del petróleo, al otro modelo lo he denominado el modelo de agricultura campesina, por llamarle de alguna manera. Ustedes elijan el nombre que quieran. Requiere también de una decisión política, requiere también de capital, pero propone que el capital sea volcado fundamentalmente a la investigación, no a la infraestructura, sino a la investigación. Propone, en lugar de crédito, lo que los campesinos mexicanos llaman tan gráficamente la droga, en lugar de crédito, propone una regulación de las relaciones campo-ciudad a través del mercado, para facilitar en el área rural la acumulación de recursos financieros, abandonando el crédito. Se dan cuenta que, desde el punto de vista político, es una presión y una medida cada vez más difícil de tomar, en la medida que cada vez más la población rural es minoritaria con respecto a la población urbana. Y los políticos, si tienen que responder a una demanda, es evidente que van a responder antes a la demanda urbana que a la demanda rural. Ya son más votos
el hombre rural tiene mucha mayor capacidad de presión sobre el político, tiene los medios masivos a su disposición, en tanto que el campesino es disperso, aislado y con mucha frecuencia analfabeto, pertenece a etnias minoritarias en general despreciadas por los decisores políticos urbanos. Por lo tanto, el político no tiene dónde perderse. No va a regular las relaciones campo-ciudad a través del mercado, encareciendo los productos rurales y abaratando los productos industriales urbanos. Pero esa es una de las propuestas del modelo. Se dan cuenta que es totalmente utópico. Sin embargo, ha habido países que se han aproximado a este punto del modelo. Son los países que hoy conocemos como los tigres de Asia: Corea, Taiwán, Malasia, Singapur, en parte Indonesia. Han optado en sus primeros estadios de desarrollo, y con dictaduras militares, la mayor parte de ellos férreas de derecha, han optado por proteger al hombre rural para crear en el hombre rural un mercado que permitiera tener un mercado interno cautivo para la producción industrial, hasta que el desarrollo de esta producción industrial les permitió aventurarse en el mercado externo en términos competitivos, de calidad y de precio. Bien, la otra característica es que los paquetes tecnológicos que propone son diferentes a los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde. Propone, a partir de la investigación, la generación de paquetes tecnológicos que cumplan las condiciones que vamos a ver después. Pero en principio usa el agua también. En lugar de maquinaria, plantea, si hay maquinaria, debe ser apropiable. Es decir, maquinaria instrumental del cual pueda apropiarse el campesino en términos de capital, sin crédito, en términos de conocimiento y manejo, sostenibilidad y eficiencia a cierto plazo, y en términos culturales. A eso se denomina tecnología apropiable. Y fundamentalmente prioriza la atracción animal. Ayer, estando en una reunión con productores aquí en la zona, un poco al norte, uno de ellos recordaba la época en que cuando había que hacer el huerto escolar, alguien golpeaba en el carril que actúa como campana, y a las 2 horas aparecían 2 o 3 yuntas de caballos con sus arados, y decía a la tarde estaba arado el huerto escolar. Y eso mismo se utilizaba, bueno, ¿qué tierra está lista esta? Ahí iban las 4 yuntas, preparaban esa tierra. Claro está, el nivel de superficie manejable con tracción animal es mucho más reducida que la que puede manejar un tractor. Pero recordaba esas épocas, entre otras cosas comentando que si la cosa se ponía crítica, siempre podrían volver a eso. Siempre podrían sobrevivir volviendo a esos métodos. Claro, que lo decía era un viejo, no sé si los jóvenes podrían hacerlo, ¿no? Pero este hombre lo planteaba: cuando la gente de los pueblos se muera de hambre, nosotros vamos a producir el jitomate, el frijol que necesitamos para comer. Era su planteo. Y lo reiteró 3 veces, 2 de los productores. ¿Qué plantea en lugar de agroquímicos? En lugar de agroquímicos plantea abono verde, plantea toda una serie de tecnologías ya conocidas: tarea mínima o labranza cero, asociación de cultivos, rotación de cultivos, para aprovechar mejor la fertilidad del suelo, periodos de barbecho para dejarlo descansar y recuperar la fertilidad. Es decir, toda una serie de propuestas que este campesino venía trabajando durante mucho tiempo y que recién en la última década han sido tomadas por los investigadores, y se les está añadiendo aportes de la ciencia moderna para rescatar lo que tienen de valioso y poder retornarlas, modernizadas, pero respetando su origen y su esencia. Minimizar el uso de derivados del petróleo como agroquímicos. Ayer este grupo campesino nunca dijo agroquímicos, habló siempre de venenos. Venenos. Según las informaciones de la Organización Internacional del Trabajo, al año mueren en el mundo 1 millón de personas intoxicadas con agroquímicos.
De manera que los campesinos aquí en el norte de Tamaulipas le llamen a los agroquímicos venenos parece bastante justificado, aunque quizá no estén ligados a internet y no tengan esa información. Yo la busqué, pero no la encontré. Muy bien. ¿Y qué plantea, además de estas tecnologías? Plantea diversidad genética. En lugar de los híbridos, que primero generan en el productor dependencia, después de cosechar, tiene que volver a comprar la semilla. Este modelo plantea no, autogestión de la semilla, diversificación genética, aumento de las variedades, que fue lo que permitió hasta ahora justamente alcanzar el estadio actual de evolución de la agricultura. Las prácticas de cruzamiento permanente que han establecido estos productores desde hace 5 o 6 mil años, desde que nació la sociedad agrícola. Pero este modelo también plantea condiciones. Las condiciones que plantea este modelo son que mantenga un equilibrio con el ecosistema, es decir, que no agreda al ecosistema para que sea sostenible y que tenga un balance energético positivo. Esta es una primera condición. Equilibrio ecológico y energético. La primera condición que plantea este modelo. Si no cumple esta condición, el modelo no funciona. Y la segunda condición que plantea este modelo es la equidad. Equidad. La equidad tiene que ver con el hecho de que los productos del supuesto desarrollo rural que este modelo genera sean distribuidos equitativamente con participación de los que generaron la riqueza y que sean los primeros beneficiarios de la riqueza que generan. No como sucede con frecuencia, que por todo un conjunto de relaciones, el más beneficiado con el aumento de producción es el hombre urbano. Ahora, todo esto dentro de un marco en el cual quiero puntualizar 3 o 4 cosas. Ustedes en México han experimentado, realizado una de las primeras reformas agrarias de América Latina. Yo he conocido la reforma agraria chilena, la boliviana, la hondureña, la peruana y la mexicana un poco. Y todas estas reformas agrarias, en un determinado momento, en plazos más largos o más cortos, han dado marcha atrás. Han cumplido una función. Han terminado con esas unidades de gran extensión que decía Santiago ayer, que no son las más eficientes, el latifundio. El latifundio en estas condiciones era ineficiente. Las reformas agrarias terminaron con esa ineficiencia, pero no fueron suficientes para generar desarrollo rural en el productor rural. Y el resultado es que estas reformas agrarias volvieron atrás. Una de las características esenciales de estas reformas agrarias, y perdonen la brutalidad, es que parece que los técnicos, expertos que las diseñaron, tenían una característica especial: no fornicaban. Porque nunca calcularon al distribuir la tierra que los campesinos iban a tener hijos. Y entonces no previeron nunca en la distribución de las tierras prever el aumento demográfico y dar dotación por lo menos para las 2 primeras generaciones. Nunca hubo esa previsión. En Perú era notable. Se hace la reforma agraria, se distribuye la tierra y 8 o 10 años después, ¿qué es lo que vemos en las cooperativas agrarias de producción? Los obreros llamados eventuales. Estaban los eventuales permanentes y los eventuales transitorios. Los hijos de los socios de la cooperativa, que no tenían acceso a la cooperativa, pero que eran contratados para realizar las tareas porque eran los hijos de los socios y tenían derecho a comer. Y habían crecido, tenían edad de conformar sus familias, tenían que mantenerlas. Por eso insisto en que gran parte del diseño de las reformas agrarias fue hecho por técnicos estériles, híbridos también ellos, que como no se reproducían, no pensaron en que los demás también tenían que reproducirse y lo iban a hacer. Entonces, ese es un problema intrínseco de la mayor parte de las reformas agrarias. Otro
otro de los problemas que plantea cualesquiera de los dos modelos son algunas características específicas de la producción rural que vale la pena tener en cuenta. Algunas son paradojas. Estamos habituados a pensar, y también lo piensa el campesino, que más es mejor. Y un fabricante industrial, por un conjunto de razones, a veces en razón de lo que se denomina economía de escala, trata de incrementar su producción al máximo. Más es mejor. Resulta que en el área rural se da una paradoja. A veces, lo que puede arruinar en una temporada a un productor es tener una muy buena cosecha, porque automáticamente baja el precio. Otra característica de la producción rural que debemos tener en cuenta es su carácter perecedero o semiperecedero. Yo puedo fabricar automóviles y con un poco de grasa de lubricantes estacionarlos 2 años a esperar cuando los vendo. Bueno, los costos de infraestructura de almacenamiento en seco o en frío para productos alimenticios es tan exagerada que no vale la pena mantenerlos. Entonces, esta vida perecedera hace que haya ventanas temporales para el uso de los productos rurales, cosa que no se da en general en el área industrial. Pero además el campesino tiene otro problema. De nuevo, las ventanas temporales. O siembra en este momento, o perdió el ciclo o el año. O cosecha en este momento, o pierde la cosecha del ciclo o del año. Y esta es una característica esencial de la producción rural, o que se encuentra con mucha frecuencia, que no es comparable con características similares en la producción industrial. Pero las decisiones sobre el agro las toma gente urbana con mentalidad y criterios industriales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque es un factor que va a afectar nuestro trabajo. ¿Qué nos decían, de nuevo, los campesinos ayer, los compañeros de Celaya? Nos decían que hay un sistema de crédito o de apoyo a la producción, pero que ellos tienen una ventana para sembrar, y que el aviso de si había o no crédito para esos productos llegaba después que ya habían sembrado, y no podían retrasar la siembra, porque si la retrasaban, el suelo ya no tenía humedad y por lo tanto no fructificaba. Y lo que planteaban y reclamaban era correcta oportunidad en los avisos de qué productos tienen apoyo y qué productos no los tienen. Porque una vez que sembraron, no pueden erradicar y volver a sembrar. Por todo tipo de razones, desde luego, fundamental, el costo de la semilla. Estas características del tiempo, de los ritmos rurales, comentaba que si ustedes tienen una prensa de 3.000 toneladas para troquelar metales, o una prensa de extrusión para plásticos, en 24 horas ustedes cambian la matriz y pasan de producir estuches para relojes de acero inoxidable a guardafangos para automóvil. Necesitan exactamente 24 horas. Cuando ustedes están instalando una plantación frutícola, necesitan de 5 a 8 años para que sea productiva y no pueden cambiarla cada 3 años. Cuando ustedes quieren instalar un hato ganadero, seriamente, necesitan 3 a 5 años. Y si quieren hacer una explotación forestal, necesitan de 8 a 25 años. Los ritmos rurales son radicalmente diferentes de los ritmos urbanos. Este es otro elemento que suele faltar en los análisis, consideraciones y mecanismos que se implementan supuestamente para el desarrollo rural. Es un dato aparentemente irrelevante, pero que tiene una importancia fundamental. Después veremos con el modelo de comunicación y con el uso de los mensajes. Gracias. Se entienden estos dos modelos, insisto, ninguno existe en estado puro. Es posible que el modelo de agricultura campesina sea totalmente utópico. Es posible que este modelo de agricultura del petróleo nunca se lo encuentre así, en estado puro, pero ponerlos así, extremo y extremo, nos permite una reflexión pedagógica, tomando los extremos. Porque si empezáramos a ver todos los modelos intermedios, pues nos pasaríamos 3 años analizando
todos los matices, pequeños cambios y sutilezas. Así, en cambio, tenemos más clara los dos extremos, sabiendo que la realidad se sitúa en un área entre los dos extremos. Muy bien. Y ahora me preguntarán, muy bien, ¿y qué tiene que ver esto con la comunicación para el desarrollo rural? Fíjense, cuando hablamos de comunicación, creo que esto ya lo han escuchado, hablamos de un modelo interlocutor-medio interlocutor. Ya conocen el origen de ese modelo, ¿no es así? Muy bien. Nosotros podemos, dejemos de hablar por un momento de la comunicación en una de sus definiciones. La comunicación como trama supraestructural de las relaciones que permiten que el hombre conviva en sociedad, y sin la cual no existe la sociedad, porque el hombre no puede comunicarse, y un hombre que no puede comunicarse con los demás queda excluido de la sociedad. Dejemos de lado esa definición y tomemos ahora la otra definición más operativa. Comunicación entendida como producción y uso de mensajes. Y veamos ahora esta acepción, que es la que tiene que ver. La primera tiene que ver con el diagnóstico del hecho comunicacional. La segunda tiene que ver con la producción del hecho comunicacional. Es evidente que producir y reproducir mensajes sin saber para qué no tiene sentido. Pero hablar de la comunicación como entramado de la sociedad y no ser capaz de producir los mensajes que uno requiere o necesita es la esterilidad pura. Técnicos híbridos. Y ustedes no deben ser, no lo son, técnicos híbridos, estériles. No son mulos. ¿De acuerdo? Veamos ahora esta segunda definición. La comunicación como producción y uso de mensajes. ¿Para qué pueden usarse estos mensajes? De nuevo, vamos a trazar algunas categorías que no agotan el espectro, pero vamos a tomar las que nos interesan y que tienen que ver con este taller y con lo que están viendo. Y no vamos a ver todas las posibles definiciones. No nos vamos a meter en el campo de la semiótica. Nos vamos a reducir a lo que pensamos que es operativamente práctico para el taller. Entonces, decimos que podemos usar mensajes para informar podemos usar mensajes para educar en el sentido más amplio. Podemos usar mensajes para capacitar y podemos usar mensajes para la participación y la organización. Veamos entonces, información. ¿Qué valor tienen, para qué se utilizan los mensajes de información en cualesquiera de los dos modelos? Es evidente que todo este modelo, lo mismo que el otro, se encuentran insertos en un mercado donde se compran y se venden insumos y productos. La carencia de información oportuna y adecuada sobre el mercado, tanto para comprar insumos como para vender productos, me coloca en inferioridad de condiciones. Yo diría que la información es la piedra de toque, el punto básico de la toma de decisiones correctas. Cuando falta información, el error de las decisiones aumenta vertiginosamente. Cuanta más información tenemos, tanto más correctas van a ser nuestras decisiones. Entonces necesitamos información, fundamentalmente para el mercado, para saber qué comprar y qué vender, dónde comprar y dónde vender. Y necesitamos información para conocer las tecnologías disponibles. Y necesitamos información para conocer las oportunidades sociales que los estados brindan a los productores. Con mucha frecuencia hay recursos y fondos disponibles que el campesino no utiliza porque no sabe que existen.
hace falta información sobre las decisiones de gobierno que afectan al campesino. Si no, las decisiones le caen encima y lo aplastan, en lugar de ser decisiones que por estar informado él puede afrontar trazando las estrategias necesarias. Entonces, la información es un punto vital, clave, en cualquiera de los dos modelos de desarrollo. Mercado, oportunidades y toma de decisiones. Para ello, la información es vital. Y hay mensajes que pueden contener, en términos entendibles para el producto rural, esta información. En algún momento van a oír hablar de la experiencia de Hermosillo. ¿No es así? Magnífico. Van a oír hablar de una experiencia realizada por compañeros de aquí para proporcionar al productor rural información actualizada y fidedigna que le permite tomar decisiones. ¿Para qué hablar de la necesidad de contar con información meteorológica? Dado que los sistemas de control meteorológico son prácticamente inexistentes. Y es clave la mejor información meteorológica posible para regular actividades. Una cosecha que se deja 2 días más de lo debido expuesta a lluvias puede perderse por completo. Y sembrar cuando no hay previsión de lluvias puede significar perder la semilla. Y no sembrar cuando se prevé la lluvia puede significar perder la tierra y no sembrarla. Este tipo de informaciones son sustantivas, fundamentales para la toma de decisiones del productor rural en cualquiera de los dos modelos. Educación. La información no solo permite mejorar las decisiones que se toman, sino que además la información permite sensibilizar al individuo, sea productor rural o no, sensibilizarlo frente a lo que está aconteciendo en el mundo exterior a su unidad productiva y que puede afectarlo. De alguna manera nos decían de nuevo aquí, al norte en Celaya, que a la mañana prenden y escuchan cómo está la bolsa de Chicago, porque es una información que va a repercutir sobre su situación y que los sensibiliza para tomar decisiones oportunas. Educar es un conjunto de mensajes destinados ya no a sensibilizar, sino destinados a modificar actitudes. A modificar actitudes. Después volvemos sobre ese punto y lo desarrollamos. Capacitación es el uso y producción de mensajes que tienen que ver con la información, las destrezas intelectuales y las destrezas psicomotrices. Esto es capacitación. Capacitación es compartir con un productor rural información, habilidades intelectuales y destrezas psicomotrices que le permitan mejorar su capacidad de manejo de los recursos naturales, agua y suelo, los recursos genéticos, los recursos tecnológicos y los recursos sociales. Eso es capacitación. Tornar a un hombre capaz de actuar sobre el mundo exterior con su cerebro y sus manos para modificar el mundo exterior, en el sentido productivo y en el sentido social. Eso es capacitación. Y por último tenemos comunicación para la participación y la organización. Creo que ayer planteé la definición, que en base a otras dadas aquí, estructuré sobre participación. Participación es el proceso de obtener o recuperar espacios de poder social que han sido negados o expropiados. Esa es la razón por la cual os denominamos a vosotros participantes, porque estáis obteniendo o recuperando un espacio de poder social que es el conocimiento y las destrezas intelectuales y psicomotrices que necesitáis para el ejercicio de la comunicación. Por eso sois participantes. Porque estáis obteniendo o recuperando un área de conocimiento
El conocimiento es poder social que hasta ahora no habíais tenido. Por eso sois participantes. Y para que la participación se plasme y actúe, al menos en el mundo rural, y me refiero a él y no al otro mundo industrial urbano, se requiere de organización. Para que haya participación y para que haya organización, se requiere un intercambio permanente y fluido de mensajes. Ese es un proceso de comunicación. Si no hay comunicación en los sistemas donde existe solo información, el riesgo es el autoritarismo y la manipulación, cuando hay solo información. Porque si soy yo el que genero la información y ustedes la que la asumen, yo puedo manipularlos o imponer mis ideas sobre ustedes. Cuando en cambio parto aquí del modelo interlocutor, medio interlocutor, y construyo en conjunto con ustedes propuestas, mensajes sociales, el riesgo de manipulación es mucho menor. Se reduce porque en este modelo de interlocutores no hay alguien prioritario con mayor autoridad o peso, no hay emisor. Los mensajes son el producto de una construcción conjunta. Muy bien, todos estos mensajes. Mencioné la información para el mercado, la toma de decisiones, la información meteorológica, la educación, modificación de actitudes. En cierta forma, a veces esta modificación es una apertura a nuevas propuestas, una actitud más moderna en el campesino que por necesidad ha sido estructuralmente conservador, porque tenía que conservar su existencia. Pero quizá necesite educación para modificar esas actitudes y abrirse al análisis, no a la adopción, sino al análisis de nuevas propuestas, para después, y si son convenientes, adaptarlas. Se necesita capacitación. La capacitación se la necesita en cualquiera de los dos modelos. Hay que capacitar en los resultados de la investigación. Si no, el modelo no funciona. Hay que capacitar en el manejo del agua, de la maquinaria. ¿Qué sucede si no hay capacitación en este modelo? Que la maquinaria se transforma en chatarra, los agroquímicos en agrotóxicos y la semilla híbrida en erosión genética, por falta de capacitación. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué decir en este modelo? Donde si queremos mantener la diversidad genética y usar las tecnologías de punta, de bajo costo, abono verde, rotación de cultivos, cultivos asociados, agrosilvopasturas, todas las nuevas, la labranza mínima, etcétera, labranza cero, hay que capacitar a este productor para que implemente este modelo. Vemos entonces que para cualquiera de los dos modelos, la producción y uso de mensajes para informar, educar, capacitar, ¿y por qué para participar? En este modelo, no necesariamente, pero en este modelo, si queremos que se satisfaga la condición de equidad, no puede haber equidad si no hay organización para lograrla. Y no hay organización sana en la cual no haya participación del grupo social que la integra. Aquí, de nuevo, hace falta mensajes para la participación y la organización. Si no, no se cumple la condición de equidad. ¿Está claro esto? ¿Quieren fruta para fruta? ¿Qué fruta? No me los tientes con la manzana ahora. Dile a Eva que traiga una manzana. Estuviste bien. Claro, menos mal que no pediste una banana. El tipo de mensajes necesarios, imprescindibles, pero no suficientes para que se cumplan los dos modelos. Fíjense que para que haya eficacia, observen que este modelo pide eficacia, no necesariamente eficiencia. ¿Entienden la diferencia? Se es eficaz cuando se logra el objetivo trazado, independientemente de los costos. Se es eficiente cuando se logra el objetivo trazado con la mínima utilización de recursos. Este modelo requiere eficacia, no necesariamente eficiencia. Pero para que se dé esta eficacia se requieren sistemas de producción, conservación
y reproducción de mensajes. Habrán entendido hasta este momento que un poco hay diversos tipos de mensajes y diversos procedimientos. Y claro está, diversos instrumentos. Al instrumento que nosotros hemos priorizado, sin exclusión de otros, para llevar mensajes de capacitación al campesino, al conjunto de instrumentos, de metodologías y de propuestas, es lo que denominamos pedagogía masiva audiovisual. Es decir, un proyecto priorizó la capacitación. Después, ustedes recordarán lo que han hecho en México. En México, además de la capacitación, ustedes han hecho educación, información y han incidido en la organización. Toda la etapa de Porvenir 1 y Porvenir 2 son ejemplos claros del uso más amplio que yo he visto en cualquier proyecto de la FAO del abanico de mensajes posibles. Mi experiencia, porque había instrumentos, modelos perfectibles, pero había de informar, de educar y para la participación. Donde estábamos muy débiles era en contar con un sistema eficiente de capacitación. Por eso volcamos muchos esfuerzos al desarrollo de esta propuesta de capacitación que llamamos pedagogía masiva audiovisual. Y ahora vamos a entrar a eso. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿O prefieren esperar al final? Sí. Hablas de eficaz, eficaz y eficacia. La diferencia entre Eficaz y eficiente. eficiente. Te lo repito después, al salir, te lo repito y lo comentamos. ¿De acuerdo? ¿O hay alguien más que quiera una reiteración? ¿Nadie más? Entonces lo vemos después tú y yo. No le dedicamos un rato a eso. De acuerdo. Entonces vamos a ver ahora, en lugar de empezar a tratar de estructurar algo que incluso no tengo muy claro, y no lo tengo muy claro porque es algo que ha ido evolucionando con el tiempo y con el espacio, que son propuestas, metodologías, criterios con respecto a la pedagogía masiva audiovisual. Yo repito siempre que fue una investigación operativa permanente. Y cuando ustedes leen los documentos que les han dado, van a ver que entre algunos documentos hay contradicciones, porque son documentos de trabajo que muestran etapas más avanzadas o retrasadas de este proceso de construcción conjunta. Y además, la construcción, como yo diría, todo el saber social de que dispone la humanidad, es una contribución de gran cantidad de gente, y no el pedo genial de un sabio. Porque yo no creo en esas cosas geniales. El conocimiento que tiene la humanidad es producto de una acumulación incesante a la cual aportan todos. Esta propuesta de pedagogía masiva audiovisual, con todas sus contradicciones internas e incoherencias, es el resultado de una propuesta que ahora vamos a ver su historia. Y es una propuesta que sigue avanzando y que ustedes han hecho avanzar en algunos aspectos y tendrán que seguir haciendo avanzar conforme cambia la realidad de la sociedad en las cuales ustedes realizan estos ejercicios de pedagogía masiva audiovisual. Si el contorno cambia, las propuestas, las metodologías y el instrumental deben adecuarse a las nuevas condiciones. Pero a veces no cambian las condiciones, pero sí nos encontramos con la aparición de nuevos instrumentales. Es nuestra obligación medirlos, analizarlos, determinar si son apropiables y si son apropiables, utilizarlos. Y en este momento vemos una apertura gigantesca a nuevas generaciones de equipamiento utilísimos para informar, educar, capacitar y para la participación y la organización. La propuesta de pedagogía masiva audiovisual no es, por lo tanto, una propuesta cerrada, es una propuesta dinámica en constante evolución. Y los responsables de que evolucione son ustedes. Y manteniendo algunos principios inalterables, como el modelo teórico de comunicación entre interlocutores, y no el clásico modelo de emisor, medio, receptor, sistema totalmente manipulatorio como concepto teórico y en la práctica más manipulatorio todavía,
Mientras ustedes mantengan este tipo de modelos presentes, este modelo les va a condicionar el instrumental que van a usar, la construcción del mensaje, los códigos del mensaje y la estructura del relato. Cuando ustedes comienzan a producir mensajes que interesan al interlocutor, con los códigos que él entiende, con la estructura que él comprende, y le llevan el mensaje en el momento en que él decide, están trabajando en este modelo. Cuando ustedes producen lo que se les da la gana, en sus códigos urbanos, con su estructura propia de relato, y lo emiten en el momento que se les da la gana, ustedes están manipulando a un receptor pasivo. ¿Se entiende esto? Bueno, vamos entonces, en lugar de... vamos a comentar algunos elementos conceptuales, quizá básicos, al menos así me lo parece ahora, y quizá mañana cambie de opinión, de la historia de algunas de las actividades que yo realicé con muchos compañeros, varios aquí presentes, y a partir de ahí tratar de deducir algunas conclusiones. No pautas, ni moldes rígidos, ni un corsé de hierro, ni un recetario, sino contando lo que sucedió, ver qué podemos sacar en limpio, que quizá pudiéramos aprovechar ahora, siempre y cuando traduzcamos de otros escenarios, de otros países y de otros momentos a las condiciones actuales, reales, en México. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar por ahí. Tuve que hacer memoria y creo que me equivoco en algunas fechas, pero no por mucho. En un lapso tan largo, un año o dos no interesa. La primera experiencia de intento de hacer pedagogía masiva audiovisual, en aquel entonces lo denominamos, porque no teníamos más información, lo denominamos, desgraciadamente, televisión educativa. Tardamos unos 5 años en darnos cuenta del error y cambiarle el nombre, porque cuando hablamos de televisión educativa, el sustantivo es televisión y educativo es un adjetivo que le añadimos a la televisión. Nosotros hablamos de pedagogía audiovisual porque lo sustantivo es el proceso pedagógico de enseñanza para el aprendizaje y lo audiovisual es lo instrumental para ese proceso. Y vamos a utilizar el mejor instrumento disponible y a nuestro alcance del cual podamos apropiarnos. Por eso hablamos de pedagogía masiva audiovisual. Pero ¿cuándo empezamos? Empezamos en la Argentina en 1962. Muchos de ustedes no habían nacido, la mayoría, salvo el gaucho, que es casi más viejo que yo, aunque lo disimula. En 1962, en una facultad de Ciencias Exactas y Naturales, comenzó la primera experiencia de uso de instrumentos audiovisuales para procesos de enseñanza-aprendizaje. En una facultad de ciencias. Se produjeron ahí paquetes pedagógicos de matemáticas, física, química, geología, biología, meteorología, en un periodo que duró hasta el 66, en 4 años. En ese momento se fundamentaron algunas de las tesis básicas de lo que después llevamos a la práctica y que aparentemente son rentables. Algunas conclusiones que obtuvimos de la experiencia, no de sentarnos en una silla y pensar, no, de lo que experimentamos concretamente, fueron 2 cosas. Una, que es más fácil enseñarle video a un pedagogo que tratar inútilmente de enseñarle pedagogía a un profesional de los medios. Traducido a nuestra situación, es más fácil enseñarle video a un promotor del desarrollo rural que tratar de enseñarle promoción del desarrollo rural a un profesional de Televisa. ¿Se entiende? Este fue un planteo que elaboramos empíricamente a partir del hecho de que, como no sabíamos nada del manejo de ese instrumento, llamamos en nuestro auxilio a profesionales del cine y la televisión.
los profesionales de la televisión hicieron una práctica intensiva de terrorismo académico. El profesional de cine era un hombre de muy alto nivel y que vio los primeros programas que yo le pedía analizar y criticara para enseñarnos, y su respuesta fue otra fuente de enseñanza. Me dijo: Manuel, vosotros transmitís información científico-técnica cognoscitiva. Yo, como cineasta, transmito emociones y sentido artístico. No te puedo enseñar nada. Vas a tener que aprenderlo por tu cuenta, porque lo que yo hago haciendo cine afectivo, emotivo, estético, creador, no tiene nada que ver con lo que tú haces. De nuevo aquí, lo cognoscitivo y lo afectivo. Esto lo aprendimos. Aprendimos y después reforzamos algunas cosas más, como por ejemplo, lo conveniente de tener equipos de trabajo multidisciplinarios. Gente de diversos orígenes y formación trabajando juntos en un proceso de comunicación pedagógica. Esta experiencia se canceló en 1962 debido al golpe de Estado del general Onganía, en el 66. Y ahí se canceló. Se retomó la experiencia en Chile, después de un paréntesis de 6 años, donde estuvimos trabajando, varios de los que habíamos trabajado en Argentina, contribuimos a formar los directores y técnicos de lo que fue después Televisión Nacional de Chile, a través de un curso muy diferente a este. El curso duraba 4 meses, era la imagen fija, fotografía, la imagen en movimiento, cinematografía, y la imagen simultánea, televisión. Y les enseñamos a hacer televisión. Después de ese paréntesis, en 1972, se inició la experiencia, la primera, de uso de lo que llamamos ya en ese entonces, no televisión, sino equipos audiovisuales de pequeño formato o industriales, en blanco y negro, desde luego, para la capacitación en el área rural. En esa época tuve la fortuna de poder pelearme con Arnoldo, contar con la colaboración de Santiago, de Lito Marín, y fíjense, en esta experiencia hubo un diseño, que no fue mío, pero que apoyé entusiastamente, de contar, además del núcleo de gente que íbamos a formar para procesar imágenes audiovisuales y producir materiales de enseñanza-aprendizaje y de comunicación para la organización y la participación, se formó un pequeño grupo restringido de científicos sociales que nos iban a proporcionar los insumos intelectuales y los lineamientos globales de cómo, hacia dónde y con qué objetivo producir mensajes. Y comenzamos a trabajar estos dos grupos integrados. De nuevo, había un grupo que diagnosticaba la enfermedad y había un grupo que manejaba el bisturí, para usar el símil que usó Santiago. Esta experiencia fue cancelada en el año 73 gracias al general Pinochet. Ahí se terminó la experiencia. Nos dejó un montón de experiencias. Una de ellas es que, así como en este caso, yo había reclutado para el trabajo estudiantes avanzados de matemáticas, física, química, biología, pensando que yo podía enseñarles lo necesario del manejo instrumental, porque había hecho algunas aperturas a la producción cinematográfica, hicimos una experiencia empírica de aprender haciendo, prueba y error. Y ahí fuimos descubriendo un conjunto de elementos del lenguaje pedagógico, audiovisual. Este grupo, en esta experiencia, lo que aportó fue un primer intento de un proceso de formación organizada y sistematizada del pedagogo audiovisual, aunque aún no lo llamábamos así. Era todavía comunicador rural. Cancelada esta experiencia, se inició la experiencia en Perú, que se inició en 1974. Esta fue una de las grandes experiencias, junto con México, Malí
Perú, México y Marí son quizá las tres más grandes experiencias en cuanto a dimensiones temporales, físicas, de procesos de comunicación para el desarrollo rural, incluso en cantidad de personal. Esta fue la primera de grandes dimensiones. Y muy poco después, en el 76, comenzaron ustedes aquí, con algún muy pequeño apoyo inicial nuestro desde Perú, la experiencia mexicana. No voy a hablar de la experiencia mexicana porque alguien va a hablar después, ustedes la conocen mejor que yo. En esta experiencia de Perú se avanzó mucho. Hubo avances significativos en el diseño tecnológico. Abandonamos la idea de Chile de la unidad móvil y nos volcamos a el rediseño de módulo de registro, módulo de edición y módulo de capacitación o reproducción. Y abandonamos el criterio, el concepto, la imagen de unidad móvil. Formalizamos los procesos de formación de pedagogos audiovisuales y de formación de capacitadores audiovisuales. Avanzamos en la denominación de pedagogía masiva audiovisual. Hubo avances muy significativos hasta el fin del proyecto en el año 86. De este proyecto en Perú queda una buena cantidad de gente formada y que sigue aplicando varios de los elementos medulares de la propuesta en diversas áreas de trabajo, algunos incluso trabajando con equipos audiovisuales. Desde Perú, en este plazo, se realizó una experiencia en Honduras, que comenzó en 1978, donde con apoyo y financiación de la FAO realizamos una experiencia de puesta en marcha de un centro de pedagogía masiva audiovisual. Este centro perduró durante aproximadamente 6 o 7 años y luego se desarticuló y pereció. Cuando hicimos una especie de análisis de autopsia post-mortem de qué había pasado, descubrimos cosas interesantes. Primero, que la propuesta, cuando la formulamos y empezamos a implementar en el 78, llegaba a Honduras en un momento en que en Honduras se ponía en marcha una reforma agraria. Y por lo tanto el instrumento era muy funcional para esas propuestas. Pero esa reforma agraria, con la caída del general Alévaro, fue cancelada 2 años después. Y el modelo se adscribió de tal manera al proceso de reforma agraria que cuando cambiaron las situaciones no tuvo la flexibilidad como para adecuarse a las nuevas condiciones. Y además, lo que comprobamos aquí fue un déficit significativo en la capacidad de gestión. El hombre que estaba a cargo, un individuo formidable, Saúl Flores, ¿te acuerdas? Realmente un tipo con comprensión del campesinado, de las necesidades y de la propuesta, no tuvo capacidad de gestión a nivel institucional. No fue capaz de encontrar, en aquel entonces había prácticamente 4 ministerios de agricultura en Honduras. El Ministerio de Agricultura, el Instituto de Reforma Agraria, el Instituto de Recursos Forestales y el Instituto de Recursos Naturales y el Instituto Forestal. Eran prácticamente 4 ministerios. Y él no logró encontrar un nicho en el cual insertar la propuesta y ser funcional. Y decayó aproximadamente, creo que en el 86 se canceló la experiencia. Aún así, todas estas experiencias dejaron un conjunto de productos, de programas, de personal formado y sobre todo de experiencias que más o menos sistematizadas algunas, otras no sistematizadas del todo, forman parte del acervo que ustedes están compartiendo hoy con Lucho, con Fernando, con Federico, conmigo. Y entre ustedes mismos, que no lo coloqué aquí porque digo, México es un capítulo aparte. Más o menos en la misma época se realizó una experiencia en Paraguay, en 1980. Una experiencia con una asociación de cooperativas que tenía como apoyo fundamental a nivel de gobierno una diputada muy sensible a los problemas rurales, y vio la experiencia de Perú, pidió apoyo, pero
de esta experiencia lo mismo que de la otra, realizada casi en la misma época, en Argentina, en 1980, en Famaillá. Estas dos no despegaron. Y cuando analizamos las experiencias, la de Argentina fue realizada por Luis, la de Paraguay fue realizada por Héctor, sí, Ricardo, y Ricardo, pero con Héctor. Estas dos experiencias empezaron a insinuarnos o a confirmar algo que sospechábamos, que es necesaria una masa crítica mínima de despegue. Si no se da esa masa crítica, un sistema de pedagogía masiva audiovisual no alcanza velocidad de crucero. Y en el caso de la Argentina, a Luis le pusieron dos ancianitos al borde de la jubilación, más o menos como estoy yo ahora, que lo que soñaban era con hacer televisión. Y por más que hubo un trabajo sistemático, un intento de formación, estos dos no tuvieron capacidad de despegue. Lo mismo sucedió en Paraguay, donde se formó un grupo pequeño de gente, pero era demasiado reducido. Eran 4 y se perdió uno rápidamente por razones laborales. El resultado es que nunca lograron despegue. Aquí empezamos a constatar en la práctica que hay una masa crítica mínima que permite cierto tipo de acciones en forma permanente. Y empezamos a modelar el criterio y el concepto de masa crítica, que después explicaré. Porque el concepto de masa crítica también ha evolucionado y cambiado con el tiempo. Luego, en Malí, en 1985, se inició una de las 3 grandes experiencias: México, Perú y Malí. Un país centroafricano que pertenece a la zona desértica del Sahel, donde se diseñó un proyecto que empezó en el año 86 y que terminará a fin de este año. 6 años de duración. Realizado por Héctor Hugon y Jaime Almenara. Este proyecto nos permitió confirmar algunas cosas. Todo este proceso de incorporar un instrumento tan... Fíjense que el video nació en 1976. Me acuerdo que Lucho y yo descubrimos los primeros equipos de video en Tokio 2 días antes de irnos. Nos íbamos un lunes y el viernes teníamos ya toda la lista de equipos pedida, y el viernes, caminando por una sala, vimos un equipo. Y Luis preguntó: ¿y eso qué es? Bueno, era el primer Betamax que salía al mercado. Y claro, lo vimos, y este es el equipo que necesitamos. Era el primer equipo de video, es decir, registro electromagnético de imágenes en cartuchos compactos. Esto fue en el 76. Y lo que me decían en la FAO, que durante todo este periodo dieron apoyo, pero eran enormemente suspicaces. Es decir, en la FAO, donde la División Internacional del Trabajo está totalmente internalizada, ¿cómo era posible que un grupo de subdesarrollados elaborara una propuesta en la cual no habían pensado los europeos o los gringos? No lo podían creer. Porque, de acuerdo a la División Técnica Internacional del Trabajo, ellos piensan y nosotros a gatas tratamos de hacer. Y se encontraban frente a un fenómeno que escapaba a su comprensión porque ellos no lo habían elaborado. Entonces, durante todo este periodo, acusaciones de equipo muy sofisticado, desde luego Calvelo está loco, no cabe la menor duda y sigue estándolo, etcétera, etcétera, etcétera. El último desafío, lanzado por un hombre muy amigo nuestro, que estuvo aquí, que realizó 2 estudios, Colin Fraser, fue finalmente aceptar: bueno, Manuel, tenía razón, en América Latina se puede usar el video como instrumento de capacitación, porque en América Latina hay personal técnico de alto nivel, personal académico, hay instituciones, pero en África ni hablar. Me di el gusto de poner este proyecto en marcha en África y de mostrarle a Colin Fraser que cuando se quiere, los negros son negros, pero son tan inteligentes como Dios y María Santísima, y que puestos a hacer las cosas son tan capaces de hacerlas como nosotros, que también somos bastante negritos. Y fue una demostración muy clara, y este es uno de los proyectos que terminará ahora en el 95 y que ha tenido un éxito notable en África. Luego realizamos en la India una experiencia en 1987
que la realizó Alberto Troilo, que fue una experiencia de tratar de trabajar congruentemente con un sistema de extensión tradicional. Y la experiencia de la India nos demostró que los sistemas de extensión, basados fundamentalmente en los documentos y la fundamentación teórica de Bill Willis Hunt, de Everett Rogers, postulan el modelo emisor-receptor, postulan la transferencia y no la traducción de tecnología, y postulan la adopción y no la adaptación de la tecnología, y son procesos eminentemente manipulatorios. Sin embargo, había que trabajar con un sistema de extensión que mantenía sus criterios, pero que pedía el bien. Fue Alberto Troilo el que desarrolló este proyecto, duró un año, o 2 años, y en este momento no sabemos qué ha pasado con él, no tenemos información. Pero hubo una demostración de que incluso en ciertas condiciones, en ese caso, era posible tratar de trabajar con los sistemas de extensión tradicionales. Nosotros lo habíamos intentado en Perú y fracasamos. Y intentamos por todos los medios trabajar con el sistema de extensión y no pudimos. Se hizo después una experiencia en Dominica. En Dominica y un conjunto de islas del Caribe. Duró 2 años esta experiencia, tiene vigencia todavía, y lo que se demostró ahí es que si se aplica el criterio de masa crítica, se logra una coordinación bastante eficiente, porque evidentemente países que son islas, que tienen 50 o 60.000 habitantes, no justifican la disponibilidad autónoma de un sistema de pedagogía audiovisual cada país o cada isla. Entonces se diseñó un proyecto subregional y se vio que era posible trabajar a nivel subregional coordinando acciones. Y se vio que la forma de trabajar era tener un núcleo coordinador con un cierto carácter central, y unidades de menor dimensión, incluso inicialmente de las demás islas, venían a evitar a Dominica, porque eso permitía una economía y una racionalidad productiva satisfactoria. Y por último, este proyecto que estoy realizando ahora, que es un proyecto regional para Chile. Ah, no, me falta Nicaragua. Y Corea. Nicaragua y Corea. En Nicaragua, en 1988, se puso en marcha un proyecto. Era un componente de comunicación para el desarrollo rural dentro de un proyecto de investigación. Y también criterios y modelos de extensión tradicional. Se formó personal, se colaboró y el proyecto navegó a duras penas hasta que los cambios políticos en Nicaragua, previos al término del Frente Sandinista, terminaron con el proyecto. Pero quedó ahí un organismo constituido, llamado CENACOR, que pidió a través del gobierno ayuda, ya con el gobierno de Violeta Chamorro. Y se formuló, a eso iba ahora, un nuevo proyecto que atiende a Nicaragua. Y en Corea se realizó un proceso, en Corea del Sur, de diseño de sistema, formación de personal, producción de algunos paquetes y aplicación. Durante una primera visita mía para el diseño, luego fueron 2 colegas del FESPAC a dar el curso de pedagogos audiovisuales 3 meses, luego se los dejó trabajando y luego volvió otro grupo de 2 compañeros durante 3 meses para dar el curso de formación de capacitadores y hacer el seguimiento. Era para la Federación Nacional de Cooperativas Coreanas Agrícolas. Funcionó bien, pero no sé en qué estará hoy, no tengo información. Pero demostró la experiencia, como había demostrado la de la India, bueno, tendría que colocar algunas experiencias en China también, de formar personal. ¿Cómo? En Brasil. ¿Por qué me olvidé de Brasil? Claro, aquí. Brasil. En 1980. En Brasil pusimos en marcha un sistema de pedagogía masiva audiovisual para
una de las asociaciones de la denominada Embrater, Empresa Brasileña de Asistencia Técnica Rural. Esta Embrater tenía su sede en Brasilia y sedes en cada uno de los estados. La sede del estado de Paraná es un estado que tiene el 2.3% de la superficie de Brasil, pero produce el 22% de toda la producción agropecuaria del Brasil. Este organismo se llamaba ACARPA. Y en ACARPA pusimos en marcha un sistema de pedagogía masiva audiovisual. Duró unos 5 años, luego se produjeron cambios políticos y fue muy curioso constatar que el hombre con que empezamos a trabajar era aparentemente un conservador, Hans Günther, de origen alemán, como muchos en el estado de Paraná, y lo reemplazó un revolucionario a ultranza que hizo naufragar totalmente el sistema y lo destruyó, porque trató de usarlo para fines políticos partidarios contingentes. Una miopía total e imperdonable. Pero he vuelto a Paraná y ahora vamos a ver la otra parte del desarrollo y me encuentro con que hay gente que sigue usando las metodologías, a veces la tecnología y las propuestas de la pedagogía masiva audiovisual, trabajando con el tipo de instrumento que encuentra a mano, a veces incluso trabajando con video. Bueno, creo que me olvido de alguno, pero no sé. Quizá me olvide de alguna experiencia chica. China, fueron 2 cursos para formar personal para los sistemas de asistencia técnica chinos, y luego hubo un apoyo para apoyar la formación de los encuestadores que iban a hacer el censo agropecuario, y como tenían que formar 1 millón de encuestadores, pues tenían que usar medios audiovisuales para formarlos. Pero fueron experiencias muy pequeñas, muy acotadas. Lo último, reitero, un proyecto que se desarrolla en Chile, en Nicaragua, en Brasil y en Bolivia. Es un proyecto regional que tiene expertos en los 4 países. Cuando se inició este proyecto, se inició el año pasado, no, en el 93. Se inició en el 93. Y cuando me pidieron que me hiciera cargo del proyecto, tuve que hacerme algunas reflexiones. Las reflexiones fueron que hasta ahora, en general, yo había trabajado teniendo como contraparte de los proyectos internacionales organismos del Estado. Pero en el 93 ya era claro la tendencia generalizada en América Latina y otros países del mundo al adelgazamiento de los aparatos del Estado, a la reducción de la intervención del Estado en los procesos de desarrollo rural, independientemente del modelo elegido. Sin embargo, la FAO seguía formulando proyectos con la vieja estrategia, el Estado, sin darse cuenta de que el Estado debía ser un contraparte cautelador del proyecto, pero que no podía ser el gobierno la contraparte ejecutiva del proyecto. Porque la contraparte Estado, como ejecutora del proyecto, se iba a adelgazar y todo lo que podía hacer el proyecto iba a desaparecer al término de la presencia internacional. Aquí reivindiqué algunos de los elementos conceptuales elaborados en algunas de estas experiencias. Yo había observado que muchos proyectos FAO generaban más dependencia que apoyo y propuse un planteo de creación de capacidad de autorreproducción sostenida. Es decir, a mí me interesaba que en cualesquiera de los países en que actuáramos, al término del proyecto, los nacionales hubieran asumido la propuesta, traducido la propuesta a su realidad y que quedaran en condiciones de, a su vez, formar nuevo personal y continuar con las acciones. A esto lo denominamos capacidad de autorreproducción sostenida. Real proceso de compartir con las contrapartes nacionales lo que FAO podía aportar. Fíjense, había proyectos FAO, sobre todo en África, que un país pedía un video. Se iba un equipo europeo o de la FAO
3 meses a ese país para hacer la investigación, otros 3 meses para hacer los registros, vuelta a Europa, 3 meses de edición, y un año después se entregaba un programa, 6, 9, un año después, se entregaba un programa totalmente europeo, con criterios estéticos prioritarios y no cognoscitivos, pero además con los códigos estéticos europeos, para ser utilizados en un país africano. Los europeos, maravillados, se dan cuenta, la miseria en el subdesarrollo es tan bella, tan folclórica, tan poética, que se hacían pipí estos cabrones. Pero resulta que cuando ese país volvía a necesitar otro programa, tenía que volver a la FAO y tenía que volver a desembolsar otros 70, 80, 90.000 dólares para tener otro programa. Yo discutí siempre en la FAO que con esos 90.000 dólares era posible formar a los locales y que hicieran un programa posiblemente rústico, mal hecho, lleno de tropezones, pero de ellos, hecho por ellos, y que pudieran seguir produciendo. Este criterio es un criterio importante y que vale la pena que ustedes tengan en cuenta con las otras cosas que mencionamos y que dejé de escribir, como criterios resultantes de la experiencia. Capacidad de autorreproducción sostenida y no crear más dependencia, sino compartir metodologías, instrumentos que, traducidos a la realidad local, pueden ser funcionales en la realidad local. Nunca impongan en una realidad diferente a la suya los productos de su experiencia. Traduzcan siempre. Ese es un buen papel de un buen comunicador. Entonces, cuando empecé este proyecto, decidí apartarme del documento del proyecto e iniciar otra estrategia. El proyecto, aparte de los 4 expertos, tiene un solo consultor local, habiendo sido diseñado inicialmente para contar con 8 a 10 consultores locales. Y lo que hice fue comenzar a trabajar con organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, ONGs, asociaciones de profesionales, a las cuales el proyecto encarga tareas, mediante una carta de acuerdo, financia esas tareas y supervisa que las tareas tengan el nivel y la calidad que el proyecto requiere. ¿Por qué esa estrategia? Porque eso me daba la garantía de que al terminar el proyecto no era el Estado en proceso de adelgazamiento el que quedaba como contraparte, sino que eran organismos de la sociedad civil, autónomos y con capacidad de negociar su persistencia como organismos, los que quedaban capacitados. Y el papel que desempeñaba el proyecto era un papel de incubación, creando las condiciones mínimas iniciales para el despegue de los organismos. En algunos casos me encontré con organismos ya existentes. Videosur, en Chile, IBE, Instituto de Video Educativo, en Brasil, en Paraná, formado por gente que nosotros habíamos enviado. En Nicaragua se conformó un organismo, en Brasil, en Chile se conformaron 3 y en la Argentina se conformó un organismo. En Bolivia directamente se empezó a trabajar con ONGs que ya estaban vinculadas al video y a los procesos de desarrollo rural. Y lo que se hizo ahí fue reforzar sus actividades, formándole personal en talleres e intercambiando los documentos que realizábamos, audiovisuales, escritos, etc. Eso es lo que estuvimos haciendo aquí. En lugar de actuar el proyecto, los expertos son dinamizadores de las acciones que, bajo el amparo del marco institucional que da el gobierno, son ejecutadas por organismos de la sociedad civil. ¿Qué es lo que le pedimos a esos organismos de la sociedad civil? Primero, que tengan la masa crítica, pero hoy la masa crítica es mucho más pequeña de la que habíamos descubierto inicialmente, porque el costo del equipamiento se ha reducido tan significativamente que lo que en un momento dotarse de equipos significaba en torno a los 500 a 1000 meses hombre de salario, hoy el equipamiento puede reducirse a 6 meses hombre de salario. Entonces el concepto de masa crítica ha evolucionado y hoy la masa crítica es mucho más restringida de lo que era hace 15 años. Entonces,
estos organismos ya pueden ser menores y ser eficientes. Les exigimos, sí, y cuando no tienen personal formado, el proyecto asume a su costo la formación de personal que piden estas organizaciones, para que tenga personal que actúe dentro de los lineamientos de trabajo que el proyecto propone. Cuando el proyecto se termine, cada uno de estos organismos establecerá sus propias estrategias. ¿Qué le recomendamos a todos estos organismos? ¿Y qué podríamos recomendarle a ustedes? O comentar, ni siquiera recomendar. Usar algunas estrategias campesinas. Yo recomiendo a todos estos organismos, primero, diversificar para reducir el riesgo. Es decir, que no trabajen solamente con el proyecto, sino que busquen otro grupo de demandantes de servicios para ampliar el espectro. Si ustedes trabajan con un organismo y ese organismo deja de pedirles trabajo, sonaron, 100% nada. Si trabajan con dos organismos y les falla uno, el 50% de los ingresos al diablo. Si trabajan con 5 organismos y les fallan 2, todavía les queda un buen porcentaje de organismos con los cuales pueden trabajar. Y esa es una vieja estrategia campesina de supervivencia. Diversificar para reducir el riesgo. Distribuirlo entre varios elementos para no apostar una sola carta. Ese, a mi entender, es un elemento vital. El otro elemento es la coordinación para no duplicar acciones e incluso para reducir los costos de transacción. 2 o más organismos trabajando en el mismo terreno pueden prestarse servicios muy ágilmente los unos a los otros. Por ejemplo, en la oficina regional de la FAO me piden un programa y entonces yo mando el guión a Luis Macías o a Ida Albert aquí en México, a Raúl Morán en Perú, a los expertos en estos 3 países y algún amigo que anda por ahí volando bajo y le digo, este es el guión o estas son las entrevistas, y un mes o 2 meses después tengo eso, todo ese material que si yo hubiera tenido que hacer el viaje para hacer los registros me hubiera elevado los costos vertiginosamente. Pero tengo que saber que tengo gente que cuando le digo primer plano sabe, estamos de acuerdo en lo que es primer plano y no que le pida un primer plano y me saque una bailarina en puntas de pies, ¿no? Sino que me dé el primer plano que necesito. Es decir, para eso tiene que haber niveles de formación homogéneos y coherentes. ¿Se dan cuenta? Para que hablemos el mismo lenguaje en materia de producción audiovisual o pedagogía masiva audiovisual. Y aquí retomo el último punto que había dejado pendiente. ¿Por qué pedagogía masiva audiovisual? ¿Por qué priorizamos la capacitación sobre la información, la participación y la educación? Simplemente nos lo impuso el modelo político existente en el país en que desarrollamos la propuesta, en Perú. Este sistema nos marcó los límites de lo que podíamos hacer. Y luego descubrimos algo importantísimo, que realmente al campesino se le puede expropiar todo lo que tiene. Y de hecho se le ha expropiado la tierra, los hijos, el ganado, las cosechas, se le expropia todo. El único elemento inexpropiable es el capital intangible conocimiento. Cuando un campesino aprende más de lo que sabía, o cuando un campesino recupera su propio conocimiento formalizado, ese capital es inexpropiable. Los demás se le pueden expropiar todos. Y yo ya he visto demasiadas reformas agrarias volver atrás. Priorizo el conocimiento, porque me parece que es la condición imprescindible, aunque no suficiente, para que haya desarrollo rural en cualquiera de los 2 modelos. Si no hay comunicación, la eficiencia, los costos de transacción de cualquiera de los 2 modelos van a ser demasiado elevados. Si hay comunicación, pero no se da el resto de las condiciones, por lo menos la pedagogía masiva audiovisual, capacitando campesinos, garantiza, si es que el proceso está bien realizado, una posibilidad de mejora autónoma de las condiciones de vida sin necesidad de insumos externos. Y garantiza además un proceso de educación que, en las palabras de Pablo Freire, liberadora. Porque diferenciamos muy bien enseñar de aprender.
y tratamos y ponemos como condición que un programa pedagógico audiovisual demitifique el propio proceso de enseñanza-aprendizaje y demitifique los fundamentos científicos de las propuestas tecnológicas. Es decir, un programa de pedagogía masiva audiovisual no puede limitarse a decirle al campesino cómo tiene que hacer las cosas. Necesariamente tiene que explicarle por qué científico de este cómo tecnológico. Ese solo proceso es, a mi entender, un paso adelante en dotar o compartir con el campesino mayor capacidad de autonomía, de negociación con los recursos naturales, genéticos, tecnológicos y sociales. En eso se basa la propuesta. Y la dejo aquí para que haya preguntas o para que siga el gaucho. No puede ser que haya dejado tan claro. Si no hay preguntas. ¿Perdón? Como observador. ¿Me haces una pregunta, Luis? No. Ese tipo de... Aquí no se admiten divisiones raciales, sexuales. Si lo toleramos al gaucho... Si puedo estar yo, puedo estar. Exactamente. Y además, si estoy yo que soy gallego... Una sola pregunta un poco genérica. Sí. En la exposición no existe ninguna relación entre la primera y la segunda parte. ¿Cuál es la relación? Entre la primera y la segunda parte. Digo, hay muchas interpretaciones, digo, está abierto, hay muchas interpretaciones posibles, pero digo, por ahí lo que le interesa a la gente del taller, que es, bueno, y está bien, tengo el instrumento, se usa de tal manera, ¿para qué? No, ahora, el modelo es en algún momento viene alguien que va a hablar de México, el gaucho va a completar su exposición y no sé si Santiago o tú van a ligar esas dos cosas. Estos son dos elementos, modelos extremos de desarrollo, modelo de comunicación, funcionalidad, e historiar un poco el desarrollo de esta propuesta, extrayendo algunas de las conclusiones. La ligazón es la que van a tener que establecer ellos. Y yo no puedo dársela porque no conozco México. ¿Te das cuenta? Ellos van a tener que tomar de los dos modelos que planteamos de desarrollo y de la experiencia que contamos de intentos o logros de desarrollo de la pedagogía masiva audiovisual, ellos van a tener que discutir cuáles son los elementos en los cuales encuentra eco su experiencia, y van a tener que definir su masa crítica, van a tener que hablar de sus niveles de formación, van a tener que pensar, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Podemos crear organizaciones de la sociedad civil. Esta, de hecho, es una organización de la sociedad civil. ¿Cómo vamos a operar? Va a haber otras. Nos vamos a vincular. ¿Cómo vamos a lograr una sinergia manteniendo la identidad de cada grupo? ¿Cómo nos vamos a vincular entre nosotros? ¿Qué red vamos a establecer de pedagogía audiovisual? ¿Cuáles son las condiciones de contorno políticas? Eso es lo que tienen que discutir a partir de este planteo eminentemente teórico. Pero ese es su trabajo. Yo no puedo hacerlo por ellos. Podría aventurar algunas hipótesis, pero ese es el trabajo de ellos. ¿Entiendes? Creo que lo que pasa es que para ti, creo que es la primera vez que escuchas una cosa así. Aquí hay multitud de sobreentendidos que para ellos son claros, porque han estado vinculados a esto. Creo que no sí he escuchado una vez, pero digo, bueno, no importa. No, dale, sí, toda pregunta es legítima y tú eres tan participante como cualquier otro. En este momento eres participante pleno. Digo, me parece que hay muchas relaciones posibles. Digo, a ver, no creo que la exposición de la primera parte sea inocente. No. Digo, no creo que la exposición de la primera parte sea realmente, digo, quizás esté estableciendo alguna relación entre los dos modelos de agricultura posibles, o desarrollo del sector rural, como quieras llamarlo, y
el desarrollo de la segunda parte, que es una fundamentación o una historia, pero que también trae algunas consecuencias del uso de la pedagogía masiva audiovisual. Sí. Digo, no sé si es verdad que la propuesta que estás haciendo, digo, yo no sé si está bien o no eso, pero digo, no sé si es verdad que estás diciendo que, bueno, acá está esta información, yo creo que, bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, digo, yo creo que vos tenés alguna posición con respecto a eso y sobre las relaciones que existen entre la primera parte y la segunda, relaciones que yo creo que es un punto importante porque tiene que ver con lo que habló Santiago anoche. Digo, Santiago dijo, de la izquierda, más o menos, dijo el modelo que está en México. Más o menos dijo eso, ¿no? Y a mí me parece que vos estás planteando de alguna manera que hay más relación o más adecuación, quizás me equivoco yo, entre la propuesta de la segunda parte y el modelo de la derecha. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero me parece que lo estás planteando y quizás estoy equivocado. Yo personalmente, y se me nota en cada palabra que digo, Sí. estaría mucho más de acuerdo con este modelo que con este, no cabe la menor duda. En México encuentras toda una variación, un abanico, desde el que se aproxima a este al que se aproxima a este. Mi tesis es lo que me dijeron ayer los campesinos. Cuando haga falta, cuando venga en serio la dura, los del pueblo van a pasar hambre. Nosotros no vamos a tener televisor, quizá no tengamos radio, vamos a cocinar con grasa y no con aceite, pero vamos a sobrevivir. Mi expectativa es que dentro de 25 años, exactamente en el año 2020, va a haber una crisis tan pavorosa a nivel mundial, que vamos a tener que recurrir a este hombre y a este modelo para que nos dé su ciencia y su tecnología, para poder sobrevivir los otros, los que hasta ahora están en este modelo. Yo lo que he planteado aquí es que juzgo, de alguna manera, este modelo, por razones de eficiencia en una economía de mercado ineficiente. En tanto que creo que, aproximándose a este modelo, logramos una eficiencia. Y eficiencia en términos de que este modelo tiene costos externos o marginales tan altos. Fíjate, Paraná, te dije, 220.000 kilómetros cuadrados. Era un enorme bosque de araucaria araucana. En todas las partes llanas fue talado. Queda algo parecido a ese modelo en las quebradas, donde no entra el tractor ni la máquina. El resto de la llanura es este modelo. 110.000 kilómetros cuadrados sembrados. En 8 años se han volcado a esos 110.000 kilómetros cuadrados 114 millones de toneladas de agroquímicos, sin contar los fertilizantes, de insecticidas, de lo que llaman defensivos. Hace 2 años, por ley, en el estado de Paraná, no se puede hablar de agroquímicos, ni de defensivos, ni de protectores. Por ley, hay que denominarlos agrotóxicos, por ley. No hay una sola fuente de agua en el estado de Paraná que no manifieste contaminación avanzada. Es bien claro que con este modelo estamos agrediendo al ecosistema. Estamos poniendo, es decir, este no es un modelo sostenible, ni siquiera a plazos históricos próximos. Piensa, hay experiencias históricas recientes, la crisis del maíz en Estados Unidos. Maíz homogéneo y uniforme, híbrido, todo igual, llega una pequeña plaga y liquida el maíz. Acabo de ver en el estado de Paraná una plantación de pinos clonada. Es decir, tomaron una semilla de pino, sacaron células, las cultivaron y sacaron de esa semilla 100.000 pinos y los plantaron. Y tú ves la plantación y te da miedo porque parece de ciencia ficción. Todos los pinos iguales, exactamente iguales. Las ramas salen a la misma altura y en la misma dirección en todos los pinos. Es una cosa alucinante. Va a llegar un pequeño gorgojito así y va a liquidar toda la población. ¿Por qué? Porque no hay diversidad genética. Estamos perdiendo variedad genética, especies, a razón de 35 por día. Nos vamos a quedar sin germoplasma para evolucionar. Yo estoy de acuerdo con este modelo. Pero la relación entre lo que planteé, entre lo primero y lo segundo, es que, independientemente de cualquiera de los modelos y sus gradaciones, en cualquiera de los dos modelos hace falta comunicación para informar, para educar, para captar